Hoy continuaremos con la lectura del libro Esperanza para un mundo mejor en crisis, escrito por Mark Finley. Hoy estudiaremos el capítulo 2, que lleva por título Victoria sobre el miedo, la preocupación y la ansiedad. Alguien dijo una vez que el miedo, la preocupación y la ansiedad son nuestros mayores enemigos. Hace poco escuché una vieja leyenda fascinante. Se dice que un campesino se dirigía a Constantinopla en su carreta y fue detenido por una anciana que le pidió que lo llevara. Lo colocó a su lado y mientras viajaban notó su expresión facial. Se asustó y le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy la señora Cólera, respondió la anciana. Asustado, el campesino le dijo a la mujer que bajara y caminara, pero ella lo convenció de que la llevara, prometiéndole que no mataría a más de 5 personas en Constantinopla. Como garantía de la promesa, le entregó una daga, diciendo que era la única arma capaz de matarla, y agregó: te veré en 2 días. Si rompo mi promesa, puedes apuñalarme en Constantinopla. 120 personas murieron de cólera. Enfurecido, el hombre que la había llevado a la ciudad comenzó a buscarla. Cuando la encontró, levantó la daga que ella le había dado para matar y gritó: prometiste que no matarías a más de 5 personas, pero murieron 120. Pero ella la detuvo diciendo: cumplí mi promesa, solo maté a 5. Fue el miedo el que mató a los demás. Esta leyenda es una verdadera parábola de la vida. Las enfermedades pueden matar a miles de personas, pero muchas mueren porque están abrumadas por el miedo. Cuando miramos el futuro con ansiedad, esperando lo peor, en lugar de esperar lo mejor con anticipación, nos invade un sentimiento paralizante. Desde nuestro nacimiento, el miedo a menudo arroja su sombra oscura sobre nosotros, oprime nuestra mente, debilita nuestro sistema inmunológico, disminuye nuestra fuerza de voluntad y nos debilita en la batalla contra el enemigo. El miedo ahoga la alegría y destruye los sueños. Es una emoción estrechamente relacionada con la ansiedad y la preocupación. A menudo viene como resultado de una amenaza, situación o peligro aparentemente inevitable. De la COVID-19 aprendimos que de repente una pandemia puede infundir miedo en el corazón del mundo entero. La gente comenzó a temer que cada persona que conocía pudiera tener el coronavirus. Cualquier tos encendía la alerta de los que estaban cerca. Estornudar hizo que el corazón se acelerara. Muchos se preguntaban todo el tiempo: ¿me contagié del virus? ¿Qué pasa si estoy infectada? ¿Es mi sentencia de muerte? ¿Cómo afrontar el miedo que no puede liberar de nuestros peores temores? O más bien, ¿quién realmente puede calmarnos? La Biblia presenta más de 3000 promesas que muestran el amor y el cuidado de Dios. Muchas de ellas son específicamente alentadoras en tiempos de crisis. Cuando nos aferramos a las promesas divinas, nos llenamos de esperanza al enfrentar las dificultades de la vida. La confianza en Cristo nos fortalece y estamos seguros de que Él está a nuestro lado. Tenemos la seguridad de aquel que dijo: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Una de las historias más bellas de la Biblia se desarrolló en el tormentoso mar de Galilea y nos enseña la importancia de la fe para enfrentar el miedo. El mar de Galilea tiene unos 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. A veces soplan fuertes vientos, lo que transforman rápidamente el mar. Calmó en un torrente de furia impetuosa. Los discípulos de Jesús cruzaron el mar en una noche estrellada, disfrutando de las tranquilas aguas. De repente, negras nubes cubrieron el cielo. El viento agitó las aguas y formó grandes olas. Las corrientes gigantes de agua sacudían el bote. El Evangelio de San Mateo relata el caso de la siguiente manera:
fuera. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en los problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. San Mateo capítulo 14 versículos 24 y 25. Era de madrugada, habían abordado el bote a primera hora de la tarde. Debían terminar el cruce en 2 o 3 horas, pero lucharon contra el viento y las olas durante 8 largas horas. Se sentía fatigado, cansado y exhausto. Era como si ya no pudieran pelear. Su fuerza se había agotado. Hay momentos en la vida en que la batalla es feroz. La tormenta se desata a nuestro alrededor y estamos tan agotados por el conflicto que imaginamos que no podemos continuar la lucha. Ahí es cuando nos llegan buenas noticias. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras tanto? ¿Dónde estaba él durante esa dura pelea? Estaba orando por los discípulos, pidiendo al Padre que aumentara la fe de ellos, que los fortaleciera para enfrentar la tormenta y los conociera el coraje para continuar. Jesús sabía algo que los discípulos no sabían. La cruz se acercaba y la tormenta por la que atravesaban en ese momento aumentaría la fe de los 12, en preparación para la que estaba por venir. En las tormentas de la vida que enfrentamos todos los días, Jesús nos está preparando para mayores crisis que asolaran nuestro mundo en el futuro. Los discípulos miraban la tormenta, Jesús miraba a los discípulos, los ojos de ellos estaban fijos en las olas, los de Jesús estaban fijos en los discípulos. Para los discípulos todo parecía estar fuera de control, pero Jesús tenía todo bajo control. En medio de las tormentas de la vida, los ojos de Dios estaban sobre nosotros. Cuando los truenos estaban y las olas se agitaban, Él sigue siendo poderoso para salvar. En la oscuridad, Él es la luz de nuestra vida. En los versículos 25 y 26, las escrituras dicen: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡es un fantasma! Los discípulos quedaron aterrorizados. Ese es el problema. Temieron lo desconocido. Vieron lo que pensaron, que era una fantasma. La creencia en los espíritus malignos era común en los siglos I en Palestina. La idea de la existencia de fantasmas, espíritus y guardianes era generalizado. Esos discípulos habían pasado años con Jesús, pero en su momento de tormenta, sus temores asumieron el control y eclipsaron los procesos de pensamiento racional. Lo desconocido a veces despierta miedo, y el problema es que en algunas ocasiones nuestros peores temores se hacen realidad. Hay quienes dicen: no te preocupes, todo estará bien, pero tú y yo sabemos que las cosas no siempre salen como queremos. Por lo tanto, muchos entran en el juego de que ¿qué pasa si? O ¿qué pasa si tengo cáncer? O ¿cómo reaccionaré si el médico dice que necesito comenzar el trámite de inmediato? Mi esposo no volvió a casa para cenar con nosotros, como lo hace siempre. Ya son las 22 y todavía no ha llamado. ¿Y si tuvo un accidente? La empresa para la que trabajo está haciendo un corte drástico en el personal. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo y no puedo pagar las cuentas? La pregunta de qué pasaría si deben ceder su paso ante la voz de Cristo. ¿Quién proclama en medio del mar embravecido de la vida? No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. El versículo 27. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces el Señor dice no tengas miedo? A lo largo de los evangelios Jesús usa las frases no tengan miedo y ten ánimo muchas veces. Jesús es la respuesta a los temores abrumadores que asumen nuestra energía, roban nuestra alegría y arruinan nuestra salud. El miedo necesita dar lugar a la fe a medida de que ajustamos nuestro enfoque. El miedo es una emoción. No siempre podemos controlar nuestras emociones. Ellas van y vienen. A menudo
nos inundan en forma inesperada. La fe es una actitud, significa confiar en que Dios es nuestro amigo, nos ama y que nunca nos hará daño. Una ilustración personal. Permíteme compartir una ilustración muy íntima contigo. Tuve que recibir tratamiento médico para un problema de salud específico que estoy afrontando. Una de las terapias recomendadas por el equipo médico fue oxigenoterapia hiperbárica. Es necesario ingresar en una cámara de oxígeno hiperbárica y permanecer allí durante aproximadamente 2 horas todos los días por un total de 35 a 40 sesiones. Cuando el dueño de la clínica me explicó cómo funciona el tratamiento, advirtió que el problema, muchas personas que ingresan en la cámara, no es la claustrofobia, sino la falta de confianza. No es posible salir por los propios medios de la cámara. El paciente debe estar absolutamente seguro de que el operador lo sacará de allí después del procedimiento. La confianza promueve la calma. Cuando entre en la cámara hiperbárica, deposité mi confianza en el técnico. No tenía miedo porque confiaba en quien estaba operando la máquina. Creía que la persona encargada sabía lo que estaba haciendo. Cuando pasamos por experiencias desafiantes, cuando el miedo crece y la ansiedad amenaza a nuestras alegrías, podemos tener absoluta confianza en Cristo. Jesús tiene las riendas. Él sabe lo que hace. Las respuestas a los temores que enfrentamos es la fe en el hecho de que Jesús está presente en las tormentas de la vida y nos acompañará en cualquier situación. El miedo es una emoción. La fe es una actitud de una decisión. Pedro no permitió que sus miedos anularan la fe y le hicieran perder el foco. En medio de la tormenta y las olas furiosas, le gritó a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. La fe nos saca del bote. La fe nos lleva a caminar en aguas tormentosas con Jesús. La fe nos lleva a enfrentar el viento y la lluvia con los ojos fijos en el Maestro de los vientos y el Señor del cielo y la tierra. La fe vence al miedo. La confianza triunfa sobre nuestras pruebas. La fe supera los obstáculos en nuestro camino y nos permite andar sobre mares tormentosos con Jesús. Jesús respondió a la solicitud de Pedro con un par de palabras: sí, ven. Jesús nunca dice mantén distancia. Él nunca dice tú decides. Jesús nunca dice deja de molestarme con esto. Ya tengo demasiados problemas para resolver en el mundo. Al contrario, Él invita: ven, bájate del bote, ven por fe y camina sobre el agua. Ven, mis brazos son fuertes, no te ahogarás. Pedro respondió a la invitación de Cristo y salió del bote. Se aventuró a los desconocidos con Jesús. Pedro no permitió que sus miedos lo paralizaran. ¿Cuáles son tus mayores miedos? ¿Qué es lo que más te preocupa? Cristo es más grande que nuestros temores, es más grande que nuestras dudas, es más grande que nuestras preguntas y nos invita a ir a Él en medio de los mares tormentosos de la vida. Mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en Jesús, caminó sobre el agua, pero le sucedió algo que también nos sucede con frecuencia en las tormentas de la vida. Pedro perdió la concentración, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Mientras Pedro caminaba y miraba a Cristo y confiaba en su palabra, caminaba sobre el agua. No obstante, cuando se concentró en las olas y en la situación traicionera en la que se encontraba, se hundió. O miramos nuestras dificultades desde una perspectiva terrenal o las miramos a través de los ojos de la fe. Cuando el miedo nos supera, nos hundimos, porque nuestra fe se ha hundido. En los momentos en que Pedro comenzó a hundirse en el mar tormentoso, solo había una cosa que podía salvarlo. No era su habilidad como pescador experimentado, no era su conocimiento del mar de Galilea, no era su sabiduría para resolver los problemas, no era su habilidad para nadar de vuelta al bote. Cuando Pedro comenzó a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Mateo, testigo de un milagro. Mateo fue testigo de este milagro. Él escribió basado en una experiencia de primera mano. Mateo estaba en el bote observando toda la escena y él
informó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. San Mateo capítulo 14 versículos 31. Cuando Pedro gritó, Jesús respondió de inmediato. Cristo está presente en las tormentas de la vida. Está aquí cuando las olas son altas y la noche es oscura. ¿Has notado que hay dos gritos en este pasaje? Uno de miedo y uno de fe. Cuando los discípulos vieron lo que pensaba que era la aparición de un fantasma, según el versículo 26, gritaron de miedo. Cuando Pedro se hundía en las olas, gritó con fe. Podemos tener absoluta confianza en la realidad de que Jesús nunca se aleja de aquellos que claman con fe. Su brazo es fuerte para sostenernos. David lo describe maravillosamente. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, con la potencia salvadora de su diestra. Salmos 26. Estamos a salvos en las manos de Jesús. Fíjate que Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ¿dónde está tu fe? O Pedro, ¿no tienes fe? De hecho, lo que dijo fue, ¿tienes tan poca fe? San Mateo capítulo 14 versículo 31. Tener poca fe es mejor que no tener fe en absoluto. Esto me recuerda la declaración de Jesús en San Mateo capítulo 17 versículo 20. Si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible cuando ejercitemos nuestra poca fe. Esa crecerá y se convertirá en una fuerza poderosa que nos permitirá caminar por los tormentosos mares de la vida. Pero Pedro tuvo suficiente fe para salir del bote, pero no para atravesar la tormenta. Jesús a menudo permite que las tormentas de la vida nos sobrevengan para aumentar nuestra fe. El trabajo de la fe es garantizar que nuestras dudas reciban la respuesta correcta de Dios. Si el miedo nos consume o si estamos llenos de esperanza, depende solo de la perspectiva con la que vemos la vida. Si observamos los problemas, nuestro corazón se llenará de miedo. Jesús dice, mira hacia arriba, porque cuando miramos el santuario celestial, vemos a Jesús y descubrimos fortaleza en sus promesas. En Cristo encontramos confianza. En ella experimentamos seguridad. Jesús nos eleva por encima de las incertidumbres y las preocupaciones de la vida. A su lado, nuestro corazón está lleno de seguridad en aquel que nos ama con amor eterno, imperecedero, insondable, inagotable e infinito. Confía en las promesas de Dios. Se cree que en la Biblia la expresión no temas se repite 365 veces, una por cada día del año. Dios se encargó de todo el calendario y nos invita a descansar en su amor, a confiar en su gracia y a regocijarnos en su poder. En una de las promesas más reconfortantes de la Biblia, el profeta Isaías registra un poderoso estímulo de Dios para nosotros. No tengan miedo, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. ¿Por qué no debemos temer? ¿Por qué no debemos temer? Porque Jesús está con nosotros. No importa por lo que pasemos, Él está a nuestro lado. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10. Cuando nos enfrentamos a enfermedades, sufrimiento y dolor, no debemos temer. Jesús está con nosotros. También en el libro de Isaías encontramos este maravilloso mensaje de aliento. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Isaías 35:4. ¿Qué no debemos temer? La razón no es porque creamos que nunca nos enfermaremos. La libertad del miedo se basa en la certeza de la presencia de Cristo con nosotros. ¿Recuerdas el momento en que Job sufrió una terrible plaga que afligió su cuerpo? En medio del sufrimiento declaró con confianza, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de desechar mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job capítulo 19:25 versículos 26. Job estaba absolutamente seguro de que llegaría un mejor momento y que un día vería a Dios cara a cara. Hasta entonces, con esperanza y confianza, pudo exclamar, Dios podría matarme, pero
es mi única esperanza. Job capítulo 13 versículos 15. Job vivía confiado en el Dios que no solo prometió estar con él en cada momento del día, sino también le aseguró que vendría un mañana mejor, incluso si contraemos una enfermedad que puede causar la muerte. Nuestra fe debe mantener viva la promesa de que Jesús volverá pronto para llevarnos a casa. Al igual que Job, creemos que lo veremos cara a cara. Cristo nos dejó estas palabras de consuelo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. San Juan capítulo 14 versículos 1 al 3. Jesús regresará en este maravilloso día. Seremos llevados a las nubes del cielo y lo encontraremos en el aire. La enfermedad y el sufrimiento serán erradicados para siempre. La enfermedad y la muerte no tendrán lugar en la presencia de nuestro Dios amoroso. Una de las principales razones para no vivir con miedo es el hecho de que conocemos el final de todo. Sabemos que la enfermedad no tendrá la última palabra. La última palabra es de Cristo. Sabemos que el coronavirus o cualquier otro virus, desastre natural, calamidades o guerras nucleares no destruirá toda la vida en el planeta Tierra. Tenemos la promesa del regreso de Jesús. Vemos hambrunas, vemos terremotos, vemos angustia entre las naciones, vemos la posibilidad de un conflicto nuclear, vemos el cambio climático, vemos que la enfermedad les arrebata la vida a miles. Vemos todas estas cosas, pero tenemos una esperanza que nos permite triunfar en medio de los momentos más difíciles de la vida. Hay una sensación de confianza que nos hace avanzar porque leemos los últimos capítulos de la Biblia, conocemos el final de la historia en Apocalipsis 21, 4 y 5. San Juan escribe: Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Creemos en la esperanza bienaventurada expresada en Tito capítulo 2 versículos 13, de que Cristo regresará. Por lo tanto, vemos más allá y visualizamos cómo será todo. Miramos más allá del hoy y contemplamos el mañana. Vemos más allá de la enfermedad y visualizamos la salud total. Miramos más allá de los virus que se propagan por el aire. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran calamidades. Él nos llama a depender completamente de Él. Nos revela que no hay certeza en el mundo en que vivimos. Cristo es nuestra única seguridad. Él es nuestro único Salvador, Redentor, Libertador y Rey pronto a venir. ¿Cuál es el gran mensaje que recibimos en la pandemia de COVID-19? Se nos llama a despertar. Cristo nos dice que este mundo no es todo lo que hay. Nuestra vida es frágil, nuestro cuerpo es frágil. Sin embargo, mucho más allá de eso nos espera algo mejor, la gloria de Dios. Hay algo por lo que vale la pena vivir y es Jesús. Permítele llenar tu corazón, eliminar tus miedos, fortalecer tu decisión y prepararte para su pronto regreso. Bien, este ha sido el capítulo 2 del libro de Mark Finley. Esperamos continuar leyendo este hermoso libro. Si les gustó esta lectura, les invito a que puedan regalarme un like y suscribirse a mi canal. Un bendecido día.